¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Está bien que haya manifestaciones así? ¿Se les fue la mano a los ciudadanos y a los convocantes de la marcha porque están restringiendo la libre movilidad de los magistrados? ¿O qué piensan sobre todo este asunto? Mauricio Jaramillo Jacir. Yo creo, Juan Carlos, que son dos temas distintos. Creo que una cosa es la movilización de hoy, creo que otra cosa es el tema de la terna del fiscal. Yo creo que en cuanto a la terna, claro, usted tiene razón, no hay nada en la ley que hable de un tiempo perentorio. Obviamente, yo creo que la Corte tiene que hacerlo dentro de su autonomía, pero pues uno también tiene que entender que a la gente le indigna que en medio tal vez de la elección más polémica, de la designación más polémica de la Fiscalía desde que existe el cuerpo a comienzos de los 90, haya tan poca lectura de lo que está viviendo el país. Acá, yo no sé si haya ruptura institucional, como dice Petro, pero lo que hay es una crisis tremenda en la credibilidad de la institucionalidad, y yo creo que alargar esa interinidad, y más aún con todos los señalamientos en contra de Mancera, pues habla de, creo yo, unos magistrados que a mi juicio están, uno, desconectados de la realidad, y dos, pues aquí debería entrar, yo no soy abogado, ahorita me gustaría escuchar a Alejandra, pero ahí debería haber algo como hermenéutica, interpretación de lo que está pasando. Y cierro diciendo, Juan Carlos, que las manifestaciones, según lo que yo entendiera, eran para defender la democracia frente a lo que ha sido lo que Petro denomina interrupción institucional, que es violencia verbal por parte de la oposición, desinformación por parte de algunos medios. Acá tenemos congresistas que de manera sistemática dicen que Petro es un guerrillero, asesino, terrorista, secuestrador, etcétera. Entonces, yo creo que es evidente que hay unos sectores que no aceptan el resultado de las últimas elecciones, y creo que a eso salió la gente, pero yo no creo que la gente haya salido a atacar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Eduardo Mestre coincide con ese punto de vista? No coincido, Juan Carlos, en absoluto. Yo creo que si a alguien se le fue la mano, como dijo usted, fue al presidente de la República, que convocó expresamente una marcha para presionar a la Corte Suprema de Justicia en un proceso donde no tenía por qué presionarla en lo absoluto. El presidente, con sus comunicaciones y con su discurso, fue el que convocó esa marcha, y es el que ha sembrado todo un discurso en torno a ese tema que no se compadece con la realidad. Un discurso que ha convencido a algunos de sus seguidores de que en Colombia las cortes o ciertos sectores del Estado ya no representan la democracia, y esos sectores que apoyan al presidente Petro con mucho fervor, lo que han hecho es actuar en consecuencia con esa creencia. Es que incluso yo, Juan Carlos, si a mí mañana me dicen que una parte del Estado no está defendiendo la democracia, pues yo también lo defendería por medio de la fuerza. Porque si se perdió el sentido y la razón de ser de la democracia, pues hay que hacer algo, y no se puede hacer por los canales democráticos. El presidente ha generado la falsa idea, aparte de confusiones, de ambigüedades, de todo un ejército que tiene a su alrededor, de toda una equipo comunicacional que ha sembrado ideas falsas sobre esta realidad de la fiscal y de la elección del fiscal en la Corte Suprema de Justicia. Es que en Colombia, yo creo que nunca en la historia se ha elegido un fiscal en la primera ronda de la votación de la Corte Suprema de Justicia, o tal vez desde 2005 ocurrió, pero de resto no ha ocurrido más nunca. Acá hemos tenido interinidades de vicefiscales o encargados por fiscales que quedan durante más de un año en el tiempo. Entonces yo no creo, Mauricio, que esta sea la elección más polémica de la historia. Realmente ahí tenemos incluso jurisprudencia, incluso pronunciamientos del Consejo de Estado en la época de la polémica de elección del 2010 con Álvaro Uribe, en los que el Consejo de Estado dejó muy claro que este momento en el que se deben coordinar el presidente y la Corte Suprema para elegir a un fiscal es un momento en el que se expresa ese concepto constitucional de la colaboración armónica entre poderes, que es una especie de excepción a la separación de poderes. Sin embargo, quien tiene el deber de escoger a el fiscal es la Corte Suprema de Justicia, pero el deber que tiene en realidad materialmente es el deber de tener esas discusiones y ver si se puede elegir o no. En los conceptos de la sala de consulta del Consejo de Estado, lo que deja claro es que quien tiene la responsabilidad y la carga de hacer valer de verdad esa colaboración armónica es el presidente de la República. Si su terna que tiene hoy en día, le decía en su momento el Consejo de Estado Uribe, pero le aplica hoy a Petro, si su terna no permite en varias ocasiones que esa colaboración armónica se dé, pues usted puede cambiarla, y debería hacerlo. Debería hacerlo, porque el hecho de que la Corte no pueda escoger con la terna que hay un fiscal es un tema que la Corte no puede resolver, pero poner otra terna sí es un tema que el presidente puede resolver. Entonces cae sobre él la responsabilidad de sacar adelante esa cooperación armónica entre dos ramas del poder público. Tenemos a un presidente de la República que coquetea con
con la tiranía, y no lo hace porque sí, lo hace porque está muy confiado en el respaldo que tiene con los grandes poderes internacionales. Ahí salió la OEA, que algunos llaman el Ministerio de Colonia de Estados Unidos, a respaldar a Gustavo Petro, esa organización que cada vez tiene menos países y menos afiliados, porque a todos los que no se le someten los tacha de dictadores. Salió a decirnos a los colombianos que tenemos que subvertir nuestro orden constitucional y nuestra separación de poderes para que tenga gobernabilidad un presidente de la República. Realmente Petro tal vez se siente muy empoderado con el hecho de ser el principal aliado que tiene Joe Biden en América Latina, y cree que por eso puede, como también parece creerlo la OEA, que puede pasarse por encima todo lo que hay, todo lo que existe en Colombia. Yo no creo que sea así. Cuando usted dice que el presidente coquetea con la tiranía, ¿a qué se refiere? Pues, Juan Carlos, él convocó un evento en el cual estuvieron, en sus propias palabras, sitiados los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Algo que no se veía hace mucho tiempo en Colombia y que a muchos les genera recordaciones sobre cosas ocurridas en los años 80, además por insignias y cosas que portaron quienes estaban en esa manifestación. Yo creo que esto nunca se había presentado, y si usted se fija, usted bien lo mencionaba, Juan Carlos, los pronunciamientos de la justicia. Cada una de las cortes, cada uno de los órganos de cierre de la justicia colombiana se pronunció en un sentido diferente, y son cortes que tienen una composición diferente, que se escogen sus magistrados y llegan a esos cargos de forma totalmente distinta, y todos coinciden en denunciar, así sea con el tono institucional y con el tono diplomático que deben usar, en denunciar que aquí lo que hay es una vulneración de la independencia de poderes y de la independencia de la justicia. Entonces eso, de verdad, pues en palabras de Montesquieu, donde no hay división de poderes, no hay constitución, hay una tiranía, y eso es lo que está ocurriendo, o con lo que coquetea Gustavo Petro en Colombia, a través de esas incitaciones que contradicen y que le llevan la contraria no a la institucionalidad en sí misma, sino a lo que él se comprometió, porque él el 7 de agosto de 2022 juró jugar con las reglas de la democracia y de la Constitución, y en este momento pues no lo está haciendo. José Cuesta Novoa, usted estuvo incluso hoy frente al Palacio de Justicia, veo en su cuenta de Twitter. ¿Qué piensa de lo que pasó? Bueno, me parece que hay que colocar un contexto mucho más sólido a lo que ha venido pasando aquí. Acaba de surgir y de expresarse, y apareció el pronunciamiento de la OEA, que pues obviamente no comparto la posición de mi colega. Usted es pro OEA. Es que aquí uno no puede entrar en ese tipo de anatematizaciones que no tienen ningún fundamento, entre otras cosas porque uno podría tener algunas discrepancias con los pronunciamientos de la OEA en otros escenarios, pero ese no es el tema. Pero no es el tema. El tema es que hay la carta de la OEA crea una institucionalidad. Hay una Secretaría General que hoy se pronuncia en términos absolutamente serios, reconoce que hay intentos de actores políticos para dañar la democracia en Colombia, y eso me parece muy grave, y tiene que ver exactamente con hechos muy concretos que examinémoslos con toda claridad. Hacía mucho rato, por ejemplo, que en un Estado de Derecho como el nuestro, proclamado en el marco de la Constitución del 91, yo no veía, por ejemplo, un allanamiento a un movimiento social, a FECODE. ¿Cuál fue el delito de FECODE? ¿Cuál? Yo me pregunto, ¿cuál fue el delito? ¿Cuál fue el delito? En el marco de sus competencias legales, se toma una determinación de hacerle una donación. Originalmente, hay que ser absolutamente claros, pensaban que podían hacerle a la campaña presidencial del presidente Petro. El mismo partido Colombia Humana, del que yo hago parte, y por lo tanto estoy hablando en esa condición de vocero de Colombia Humana, advierten que de acuerdo a la ley no va a ser posible efectivamente hacer esos aportes. 500 millones de pesos. Esos 500 millones de pesos finalmente fueron elevados a escritura pública, de cara a la opinión pública, porque si hay algo que caracteriza a la gente que hacemos parte del proyecto político progresista, es así, de frente. Se escaló ese documento, a propósito de la donación, a una escritura pública. Y luego aparece una cosa importante que no quieren entender los sectores que sí están interesados en romper el proceso constitucional, porque al presidente de la República lo eligieron para 4 años, no como dice la senadora María Fernanda Cabal, que hay que impedir a toda costa que el presidente de la República gobierne los 4 años. ¿Y qué se hizo con esos 500 millones de pesos? En el marco de las responsabilidades legales, se toma la determinación, después de que termina la campaña electoral,
Más lúcido no puede ser el argumento jurídico de Eduardo Noriega. La campaña electoral está establecida legalmente para un periodo determinado que terminó en el caso que nos ocupa el 19 de junio a las 4 de la tarde. Ya. Y luego entonces se toma la determinación de suscribir un convenio para cumplir una tarea que es absolutamente necesaria, y era garantizar el cuidado a través de un sistema cibernético de protección electoral. No lo vamos a hacer, José. No, discúlpeme, no lo vamos a hacer cuando en las elecciones de marzo del 22 le habían robado, y esos pronunciamientos no se hacen aquí, 5 curules en el Senado de la República al pacto histórico. De tal manera que yo le digo una cosa, y con esto quiero terminar. Quiero hacer una pequeña aclaración a mi amigo Eduardo. Cuéntame. El presidente de la República no convocó, fortaleció y respaldó una iniciativa que era ciudadana. Yo le puedo demostrar que esta iniciativa surgió incluso finalizando el mes de diciembre por organizaciones ciudadanas, sociales, juveniles. Claro. Y a eso, sencillamente, en el caso, por ejemplo, de Colombia Humana, que participamos sin duda alguna en esta iniciativa, fue respaldando los gestores de ese proceso. Y obviamente también quiero decir que repudiamos actuaciones vandálicas de algunos, un par de personajes que por lo menos se evidencian en el video, que actuaron en forma violenta cuando siempre dijimos que estas jornadas tienen que ser pacíficas y absolutamente inspiradas en el principio de la no violencia. Claro, si es así, tiene usted razón, no hay problema en una manifestación, pero la pregunta, y por eso quería centrarlo más en el tema aquí, José, para una respuesta breve es, como la Constitución, por desgracia, no le fija un plazo a la Corte Suprema para elegir fiscal, ¿no será que no hay más remedio que esperar? Evidentemente la gente puede manifestarse, usted tiene toda la razón, pero ¿no será que hay que buscarle una solución a eso? Alfonso Gómez Méndez hace un minuto aquí en este programa, hace unos minutos, decía que quizá debería cambiarse la normatividad de manera tal que sean las Cortes las que hagan una terna y se la pasen al presidente para que el presidente escoja fiscal, porque si no aquí legalmente pueden tomarse los meses que quieran y es válido, pero tampoco pueden prohibirles que salgan del edificio. ¿Qué piensa usted sobre eso? Yo sí hago un llamamiento a la Corte. Paso a nuestro otro invitado. Claro, pero yo hago un llamamiento muy tranquilo, mesurado y además muy respetuoso a la Corte Suprema de Justicia. Está la Corte Suprema de Justicia de Colombia y no pueden estar, digamos, de espaldas a esta realidad. ¿Qué pasa con la interinidad? Que además ya se va a producir. Ellos convocaron nuevamente hasta el 22 de febrero. Termina el periodo el 14. El 15, es más, el 15 a las 00, la nueva fiscal general de la Nación se llama Marta Mancera. Juan Carlos, yo le hago la pregunta a usted. ¿Tiene sentido que Colombia, que el Estado nacional, que el Estado democrático, que el Estado de Derecho, el día 15 de febrero tenga una mácula en la dignidad de la justicia? Fueron los periodistas, un periodista que ustedes conocen, la revista Raya. Ahí hay una investigación que es digna de ser tenida en cuenta. Presuntamente, dice la revista Raya, que encontraron el documento de uno de los agentes del CTI, que luego es asesinado, en donde se demuestra que uno de los funcionarios que fungía como director del CTI para Buenaventura, muy amigo de la señora Mancera, es alias Pacho Malo, y estaba completamente vinculado a un cartel del narcotráfico que adelantaban exportaciones de cocaína por el puerto de Buenaventura. Esa situación no la inhabilitaría a ella ética, política, jurídica y legalmente para que asuma esa condición. U otra pregunta, que la señora Mancera a partir del 15 de febrero sea exactamente la fiscal general de la Nación, ¿no significa de alguna manera manchar la dignidad y la majestad de la justicia en Colombia? Pero nada de eso justifica tirarle una piedra a un magistrado, ni golpear periodistas, ni encerrar a los magistrados. Acabo de condenarlo públicamente, es más, voy a repetirlo. Toda actuación vandálica, toda actuación vandálica, efectivamente hay que repudiarla. Siempre quienes inspiraron la iniciativa y quienes la respaldamos, dijimos, usted me preguntaba por un video, ahí está el video perfectamente, porque aquí también hay que decir una cosa, las élites oligárquicas de este país siempre se han obsesionado con acabar con el proyecto político progresista. ¿Sucedió en el año 2013 o no? Pero eso tampoco justifica tirarle una piedra al magistrado. Pero Eduardo, acabo de decir que lo repudio. Es que tengo que darle la palabra a Alejandra Carvajal. Pero no se nos quedemos simplemente observando el árbol omitiendo el bosque. Hablemos del tema de un fenómeno de crisis democrática que incluso la OEA lo reconoce. Hay un intento de golpe de Estado contra el presidente de la República. Frente a eso, ¿cuál es su pronunciamiento, Eduardo? No, en violencia de la justicia, que el golpe está en contra de la justicia y en contra de la independencia de poderes, no contra el presidente.
Bueno, y usted dice señores, que un par de personas salieron del resto, pero la verdad es que con 2 personas no se bloquea el Palacio de Justicia en todas sus salidas. Me da mucha pena con usted, José. Bueno. Doctor Mestre, ¿qué opinión le merece la participación de unas funcionarias del gobierno en esas manifestaciones? Mi opinión es que esto es un elemento más de los que ratifican que la convocatoria de esta manifestación, que terminó en un desastre antidemocrático, precipitando y detonando ahora sí una verdadera ruptura democrática, vino esa convocatoria del gobierno nacional, con un presidente que hace poco hizo una gira por toda una región del país en la que en todos y cada uno de sus discursos, más que referirse a las problemáticas de esa región tan olvidada históricamente, se refirió a su problemita personal con la Fiscalía, a una cosa que ocurre con ocasión de la investigación en contra de su hijo Nicolás Petro y de la investigación contra su cuestionadísimo gerente de campaña y hoy presidente de Ecopetrol. Entonces, realmente de ahí vino la cosa, de ahí viene el discurso, ahí está el fondo. Ese sí es la verdadera posverdad, decir que nunca en Colombia había ocurrido esto de que se demoraran eligiendo un fiscal, reclamándoselo a la Corte por no hacerlo antes del tiempo en el que tiene que hacerlo, por no hacerlo antes de que se acabe el periodo del señor Barbosa. Y me parece a mí que lo que dice José no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una cosa es que el derecho a la protesta social sea un derecho democrático del pueblo que no tiene peros ni tiene asteriscos. El derecho se puede expresar y se puede llevar a cabo incluso cuando se hace con ignorancia, incluso cuando se hace a partir de premisas equivocadas, incluso cuando se hace mintiendo y manipulando a la gente para conducir y favorecer un interés político particular y personal del presidente y de su familia. Incluso en esos casos se permite y se autoriza el derecho a la protesta. Lo que no puede ocurrir es lo que ocurrió hoy en el Palacio de Justicia, que se retuvo y que se asedió y que se sitió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, tampoco tiene eso nada que ver con el hecho de que el gobierno, que este gobierno haya sometido a la dirigencia sindical de este país, de que la dirigencia sindical y los dirigentes actuales de la CUT, de sindicatos como el Sindecena y demás, hayan renunciado a su labor de síndicos, que le da el origen etimológico a la palabra de la dignidad que ostentan, y se hayan vuelto simples defensores del gobierno de turno, defensores de establecimiento, y en el caso de los profesores del SENA y del magisterio de los colegios públicos, defensores de su patrón, que es el Estado. Eso no tiene nada que ver con el hecho de que hoy en día pues ocurrió un evento democráticamente reprochable y que sin duda, por más que intenten maquillarlo, dibujarlo, cambiarlo, responde a los intereses y a la convocatoria del presidente de la República y de su gobierno, que como bien lo mencionan aquí nuestros periodistas en RCN, hicieron presencia además físicamente a través de 2 altas dignidades, la superintendente de Industria y Comercio y uno de los ministros. Sino es que la fotografía aparece por la misma doctora Cielo Rusenque, que es la que la comparte junto con la ministra de Trabajo allí en el Palacio de Justicia. Doctor Jaramillo, ¿qué piensa de la participación de estas funcionarias, sobre todo cuando el gobierno se está desmarcando del origen de esa protesta? Pues me parece que es coherente. Yo creo que a Wilson Arias, a Alfredo Mondragón, a Carolina Ramírez no les perdonarían no ir a una marcha a favor de la democracia. Es que es lo que ha hecho la izquierda toda la vida. O sea, ¿cómo vamos a criticar a la izquierda por estar en la calle? ¿Dónde ha estado Petro todo este tiempo? O sea, ¿dónde estaba Petro cuando estábamos aprobando el TLC, por ejemplo? ¿Dónde estaba Petro cuando a Colombia había pena de muerte? Pues en la calle protestando. Entonces ahí, la verdad, no entiendo muy bien cuál es el escándalo. Me parece muy grave lo que dice Eduardo, que los sindicatos le responden al patrón, que es el... No. O sea, ojo con los señalamientos, que haya coincidencias ideológicas, es una cosa, y decir que le responden a un patrón. Hoy, por ejemplo, esta mañana alguien salió a decir que había que acabar con FECODE, que librarnos de FECODE, por favor. No, sin sindicatos no hay democracia. Y me preocupa también cosas que se han dicho, por ejemplo, que estamos a puertas de una tiranía. Si estuviéramos a puertas de una tiranía, Petro sacaba la reforma de la salud, pensiones, trabajo, educación, todo eso ha pasado por el Congreso. Si hubiera una tiranía, hoy Petro pone su fiscal. Porque no estamos en una tiranía y porque hay división de poderes, entre otras cosas, estamos en medio de una polémica. Que esto ha pasado antes y que... No. Yo no... Les pregunto, ¿ustedes saben los nombres de los hijos de Duque? ¿Hoy hay algún colombiano que no sepa cómo se llama una de las hijas de Petro, cuyo nombre no quiero mencionar porque no quiero seguir revictimizando? Todos lo conocemos. Y hay políticos como el exministro de Justicia, Wilson Ruiz Orjuela, que dice pues, que no es tan grave. No es tan grave
que a una niña, una menor de edad, le insulten a la mamá delante de ella porque es parte de una familia política. La verdad, yo no recuerdo que se hubiera pasado con Duque, y cuando pasó, por ejemplo, vi sectores, yo, por ejemplo, puse en mis redes, es el colmo lo que le hicieron a Duque. Pero de ahí hay que decir que esto es normal, pues, insisto, es normal que a un presidente le digan todos los días que es un asesino, que el fiscal diga que es Pablo Escobar. Esto había pasado con algún fiscal, hemos tenido fiscales muy malos, pésimos, perversos, es que incluso con conexiones con el paramilitarismo. Pero lo de Barbosa, sinceramente, me parece que es inédito y no se nos debe olvidar. Alejandra mencionaba el caso de César Gaviria, que fue secretario general. Fue secretario general, convivió con Fujimori. No hizo absolutamente nada. Cuando reeligieron a Fujimori, enfrente de todos, lo legalizaron. Cuando tumbaron a Abdalá Bucaram a través de un golpe blando, tampoco pasó absolutamente nada. O sea, son muy buenos argumentos para no confiar en la OEA. Cuando alguien me dice a mí, como Alejandra, que hay un golpe duro, el golpe duro, ¿quién nos lo dio? Cuando acabaron con la Constitución del 91. En Colombia la acabaron. Metieron la reelección y nos pusieron la pena de muerte. En Colombia tuvimos ejecuciones extrajudiciales entre el 2 y el 10. Y eso es un hecho, eso no es una opinión. Entonces ahí digamos que hay que ser muy mesurados con las comparaciones. Y cierro diciendo lo siguiente, porque no es la primera vez que oigo comparar lo de hoy con lo de la toma del Palacio de Justicia en el 85. Se murieron 100 personas, hubo gente torturada, hay desaparecidos, es decir... Y Eduardo, no nos preguntes más que si condenamos, obviamente todos los que estamos acá sentados condenamos la violencia y condenamos que una persona no la dejen salir de donde está, y yo creo que eso hay que condenarlo, y lo acaba de decir el concejal. Hombre, fueron 2 personas, yo me aparto, me distancio. Alejandro pregunta, es que el gobierno no se distanció de la protesta, el gobierno no se puede apartar de la manifestación porque es un gobierno progresista, no podría hacerlo. Lo que hace el gobierno es desautorizar, ¿no? La organización, nos desvían el debate por las ramas, la convocatoria. ¿Quién convocó el gobierno? No convocó. Como nadie tenía paternidad sobre lo que pasó en noviembre del 19 y lo que pasó entre mayo y julio del 21. Nadie puede reclamar sí tiene paternidad porque se promovió a través de las redes sociales. De hecho, a los políticos, y es legítimo, es legítimo pero no son dueños. Participen. No, el cuestionamiento quizás, doctor Jaramillo, no es porque estaba la ministra, que está en su derecho, o cualquier funcionario, los señores de Sena, estar allí presentes. Claro. Lo que pasa es que ahora se están desmarcando. No, yo creo que están desmarcando de la violencia, que es muy diferente. Pero la defensa de la... Yo creo que Petro sigue insistiendo, el gobierno, y yo estoy de acuerdo con eso, en que hay un golpe blando. Me extraña porque Eduardo diga que eso ha pasado antes. Yo nunca había visto medios tan agresivos. Es que lo de Francia, de verdad, otra vez lo de Francia. Yo estoy diciendo que lo que ha sufrido el presidente igual lo anterior. Yo no estoy diciendo pero usted dice, pero Mauricio, usted dice que hay un golpe blando. En una idea falsa de que institucionalmente nunca la Corte había elegido un fiscal, se había demorado en elegirlo, como se ha demorado ahora. Eso es falso, eso es mentira. No teníamos una vicefiscal como Mancera. No, sí se han demorado. Pero es mentira lo que han dicho de que la demora es una culpa de la Corte Suprema. Hombre, respétele su independencia de la Corte Suprema, no le tire a la gente en contra. Eso es una cosa democrática, que es un argumento en el cual están tan caídos que tienen que acudir a empezar a hablar de las barbaridades que hizo Álvaro Uribe, de las que hicieron los antecedentes anteriores, de que entonces el holocausto de la Corte murieron 100 personas, entonces hasta que mueran 99, entonces no se puede comparar. Eso es una falacia, la falacia del y tú más, que siempre me refiero a los anteriores para justificar mis errores. Eso es una falencia del Mauricio, pero Mauricio dice que sí puede haber un golpe blando. ¿Por qué lo dice? Es que me parece que está ocurriendo, porque hay guerra de información, porque hay medios que publican. Juan Carlos, hay una noticia falsa en este momento en el portal de Semana. ¿Cuál? En este momento, que los magistrados salen por un helicóptero. Tenemos institución fiscal que ha dicho que Petro, entonces cambio. Sí, que Petro pero Mauricio, le pregunto una cosa, ¿de verdad es un golpe blando que un medio de comunicación se equivoca? Bueno, yo estoy respondiendo por partes. Yo lo que digo es que hace parte de la guerra informática, hace parte el uso, que los contrapesos se vuelvan contrapoderes, hace parte. Y en tercer lugar, lo que pasó hoy. ¿Cuál es el objetivo de hoy, creo yo, de algunos políticos, cuando uno oye a Marta Lucía Ramírez, por ejemplo, ahorita, que confundía movilización con movilidad? Sí, esa es la calidad de nuestros políticos. Cuando uno ve, por ejemplo, a Wilson Ruiz Orjuela, cuando uno oye a Alejandro Gaviria, uno se da cuenta que el objetivo, ¿cuál es? Decir, es insostenible. Que de un paso pero una pregunta, Juan Carlos, yo quiero intervenir en la pregunta que usted formuló. Bueno, pero no me están dejando hablar, Juan Carlos. No, a Alejandra tampoco, pero a ver, organicemos aquí por tiempos. Sí. José Cuesta y luego Alejandra Carvajal. José, adelante. Por supuesto que hay un golpe que en mi opinión ni siquiera ya es blando, va convirtiéndose en un golpe duro. Te voy a contar este ejercicio.
A ver, la señora Abudinen se robó 70.000 millones de pesos. ¿Usted tiene cómo probar eso? ¿Me permite? Hay una sentencia. ¿Me permite? ¿Puedo hablar? Sí, pero adelante. No, perfecto. Claro, pero usted pero está hable. Claro, usted no puede decir al aire. Usted no puede decir al aire ese tipo de cosas. Entonces voy a seguirlo diciendo. Se roba 70.000 millones de pesos. No han aparecido. Y por eso Petro puede hacer. Déjeme decir lo siguiente. Y entonces, en ese momento, la pregunta que nos hacemos los demócratas y la Procuraduría, ¿qué hizo frente a eso? Luego viene, discúlpeme Juan Carlos, y luego viene un proceso licitatorio de los pasaportes que era objeto de esta conversación. Dígame, es que si usted me demuestra, perdóneme, muéstreme en dónde está una sentencia condenatoria en donde la rama judicial colombiana ha dicho que la señora Karen Abudinen se robó 70.000 millones. Bueno, entonces yo le voy a decir una cosa. Yo no la he visto. A propósito de justicia. Ahora, que se perdieron cuando ella estaba eso es otra cosa. A propósito de justicia, desglosémosla. En el ámbito disciplinario, en justicia disciplinaria, ¿qué hizo la Procuraduría? Entonces, una persona que tiene de alguna u otra manera una responsabilidad directa en el extravío de esos 70.000 millones de pesos, no le pasa nada. Y en cambio la Procuraduría, frente a un hombre honesto que se opone a que efectivamente se adelante una licitación con un solo oferente. ¿Me deja hablar, Eduardo? No, es que creo que tenemos que recuperar la cultura democrática. Yo he estado aquí, a pesar de que tengo diferencias con ustedes, y los escucho con una actitud monacal. Eduardo, entonces, tiene la palabra. Un hombre como Álvaro Leiva Durán, que se opone contra la corrupción, porque hay un proceso licitatorio absolutamente irregular, un proceso licitatorio tipo sastre, se opone a eso, garantiza que se declare desierto para iniciar justamente un procedimiento licitatorio con pluralidad de oferentes, y ahora es suspendido. Eso es un golpe de Estado, porque, ojo con esto, pero discúlpeme, Antigo, la utilización de los organismos de control, tanto la Contraloría en su momento, por ejemplo, con el alcalde mayor Gustavo Petro, y en este caso con la Procuraduría. Hay, por ejemplo, dicen por allí, que varios procesos similares en contra de otra serie de agentes del gobierno de la Colombia, potencia mundial de la vida, para suspenderlos en la Procuraduría. Es decir, están condenando al gobierno por la vía del ejercicio de las facultades disciplinarias, de justicia disciplinaria de la Procuraduría, a la inmovilidad. Por supuesto que eso ya lo vivimos, e insisto, me parece muy importante recuperar la memoria histórica. Eso ya lo vivimos en Bogotá Humana. Luego, la decisión que tomó el procurador, por ejemplo, quedó completamente resuelta en el Consejo de Estado, y en eso no era un golpe de Estado. Es decir, yo coincido, por ejemplo, a propósito de lo que dijo Alejandra, la institución más importante de la democracia, que hoy es la que está en riesgo, ¿cuál es? La institución más importante, el derecho a elegir y ser elegido. ¿Por qué nos preguntamos por qué hubo miles de colombianas y colombianos que hoy espontáneamente salieron por todas las ciudades del país y por ciudades incluso de Europa y Estados Unidos? Porque la gente está dispuesta a garantizar, a través de la movilización popular, que se respete el voto popular de los colombianos que libremente y en forma democrática ungieron un mandato de 4 años para el presidente de la República con más de 11 millones y medio de votos. Oígame, pero tengo que darle a Alejandra Carvajal la palabra. Alejandra. Bueno, a mí me parece sumamente delicados todos estos hechos que se han presentado el día de hoy. Lo que más me preocupa es que el presidente de la República, como cabeza del Estado colombiano, no se ha manifestado de manera rigurosa y contundente. Estábamos esperando que a las 7 de la noche diera unas declaraciones públicas condenando todos estos actos, generando un ambiente de calma y quitando tanto estupor a esta situación tan delicada para el país, y no lo hemos oído. Yo sí esperaría a un presidente, en medio de una circunstancia tan turbulenta como esta, que llamara a un consenso y a un acuerdo. Me parece sumamente delicados también varios aspectos que no había mencionado anteriormente, como lo son: primero, no se le están dando garantías a los magistrados. De hecho, se ha emitido también un comunicado por parte del Consejo de Estado dando un completo respaldo a sus compañeros de la Corte Suprema de Justicia. Yo no veo, los magistrados no sienten que tener garantías en este momento, y así lo han manifestado. De hecho, uno de ellos, el doctor Gerardo Botero, está acudiendo a instancias internacionales para denunciar que su casa en su casa se metieron, no sabemos quién, pero él cree que pudieron ser personas enviadas por el gobierno, posiblemente,
Entonces, lo que está diciendo aquí el concejal Cuesta, de que este gobierno está dando plenas garantías a los magistrados de las altas cortes, pues no es cierto. Y si usted habla con ellos le dicen a usted, no estamos tranquilos con nuestra seguridad. Entonces, pero, eso de un lado. ¿No cree que también es el momento de la mesura? Porque así como Juan Carlos llamaba la atención frente al señalamiento que hacía el doctor Cuesta sobre la doctora Udinen, pues decir que quizás gente enviada por el gobierno fue la que se hurtó esos computadores del doctor Botero, pues ahí habrá que esperar el resultado de las investigaciones. Bueno, yo me ciño a lo que dijo el doctor Botero, ¿sí? Que él dice, hubo una incursión ilegal luego de que yo hiciera unas afirmaciones que pudieran ser contrarias al gobierno. Entonces, y lo está denunciando en instancias internacionales. Eso es una acusación, sí, pero... Sí, entonces eso a mí me parece sumamente delicado y no podemos decir, ustedes hablan con los magistrados no están tranquilos y no sienten que tengan plenas garantías por parte de este gobierno, entonces eso es una mentira, decir que este gobierno protege a los magistrados, tan es así que encontramos a la señora Cielo Rusinque y a la ministra de Trabajo en las marchas para presionar a las cortes para que elijan fiscal de la terna que está proponiendo el presidente Petro. Entonces, decir que este gobierno está dando garantías a los magistrados, pues es una mentira, ¿sí? Eso de un lado, y de otro lado está en entredicho en este momento el cargo de la vicefiscal Mancera, que ahora será fiscal. Le han sacado una investigación de la revista Raya, que la verdad nunca he leído, pero últimamente está muy popular por el Twitter del presidente. Pues resulta que esa investigación contra la fiscal Mancera ha sido promovida por Angélica Monsalve, que es una fiscal que ha estado en bastantes vericuetos, cuya honestidad pues está en entredicho, en especial porque en Venezuela le tienen una investigación por estafa a un ciudadano iraní, y ella es la persona que está promoviendo toda esta investigación en contra de la doctora Mancera. Entonces yo creo que no siento que el gobierno en este momento esté arropando a la legalidad, por el contrario, está haciendo que la ilegalidad permee las calles. Y la verdad quiero hacer un llamado al presidente de la República para que calme los ánimos y retome su discurso anterior de un gran acuerdo nacional. Yo a eso sí le juego y encontraría mi respaldo y el de distintas fuerzas, pero esto de desestabilizar así a la nación, ponernos en la picota como si no fuéramos un Estado de Derecho, sino como si fuéramos una finca o algo parecido frente a organismos internacionales. Tenemos en este momento la visita del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Qué pensarán ellos? Por favor, esto no puede ser. Entonces sí quiero hacer también un llamado a la cordura y el respaldo a nuestras instituciones, Alejandro y Juan Carlos. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo. Sí, yo solo una cosa respecto a algo que se dio sobre la revista Raya, que es una investigación muy seria de Enson Bolaños. O sea, no es que porque Petro la haya propuesto. Hay una investigación de Casamacondo, de Juan Pablo Barrientos. Hay investigación de Vorágine, de José Guarnizo. Es decir, no es solamente Angélica Monsalve, hay que tener mucho cuidado ahí. Raya es una revista muy seria que hace investigación. Entonces yo también diría que esto no es una moda y esto no es digamos, lo que se ha hecho sobre Mancera no es algo pagado, ni dirigido, ni promovido por el gobierno. Acá hay un periodismo independiente, un periodismo alternativo que están haciendo, y que yo estoy de acuerdo con Alejandra, hay que rodear las instituciones, pero también los medios populares y los medios alternativos. No, y Alejandra, también recordarle que no es solamente Raya, hay un importantísimo periodista, por razones obvias no menciono su nombre, que está también avalando exactamente la versión de Raya. Sí, así como Ricardo Calderón, que demostró que habían ingresado dineros a la campaña presidencial en el departamento del Casanare, pero esas investigaciones, un periodista tan serio y riguroso y deslegitimado completamente por parte del gobierno. No, pero lo interesante es que hace un rato acá en esta mesa nos dijeron que había un golpe blando en contra de Petro porque a un medio había sacado la noticia de los helicópteros y ahora ponen al referente de ese medio, claro, como una persona validadora. Por eso digo yo que es que el tema de los medios es una cosa muy complicada. Claro, eso no se toca.
Llevo en este No, pero oficio, ¿cómo así no que no sé, se tocan? 35 años. No, pues no, Pero siempre digamos, que pasa no. alguna cosa le echan la culpa a los medios, generalizan una cantidad de cosas ahí. Hay medios buenos y medios malos, como en todos los países. Pero Juan Sin Carlos, duda. ¿cuántos Yo entiendo reaccionaron que hay medios frente a los titulares alternativos racistas contra Francia Márquez? Perdón, quiero saber, ¿cuántos Claro, no, medios pero reaccionaron? Pero Mauricio, es que yo entiendo que usted tiene Aquí razón en estuvimos- eso. Lo que pasa es que, claro, pero lo que pasa es que generalizar y decir, por ejemplo, en Ah, sí, esta de acuerdo. emisora, en De este acuerdo, programa, estoy de jamás acuerdo. hemos dicho ninguna cosa discriminatoria contra Francia Márquez ni contra nadie. No, ni no, contra estoy de acuerdo los con blancos, eso. los amarillos, los judíos, nunca. Pero entonces siempre oye uno que la gente se siente y dice, es que los medios, ¿cómo que los medios? Díganme, a ver. Entonces, eso en todos los países pasa así como en todo. Hay medios muy malos, irresponsables, detestables, injustos, mentirosos, pero hay otros que no. Yo no creería que la inmensa mayoría de los medios sean así. Los medios en general son críticos con el poder, me refiero a los medios serios, en donde quiera que estén, y por supuesto a los gobiernos eso no les gusta. No me estoy refiriendo al presidente Gustavo Petro, que también, pero en general eso molesta. Pero me parece que generalizar ahí, y yo no creo que los medios, la mayor parte de los medios de comunicación que son serios, nadie quiere tumbar al presidente Petro. La gente quiere que gobierne bien y que acabe su periodo, que es lo constitucionalmente lógico. Entonces, pero yo entiendo que el debate de los medios y es válido y vale la pena hacerlo, por supuesto, y poner el dedo en la llaga y criticar a los que lo hacen mal, porque no hay derecho a que lo hagan así. Pero Mauricio, esa generalización que usted hace afecta justamente es a los más pequeños, a los más populares, a los más independientes, porque ellos son los que no tienen 20 escoltas detrás. Eduardo, hay que conocerlo. No defienda tanto a la OEA, hermano. Vuelva a los principios de la izquierda, vuelva a ser una persona democrática, antiimperialista.